Seguimos aquí en Tele Santo Domingo y con nosotros está Jorge Minaya. Minaya, que fue ministro del Ministerio de la Juventud en la primera administración, primera gestión del presidente Danilo Medina, aspirante a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y además de eso, pues uno de los voceros de la campaña de Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana también. Así que bienvenido, Minaya, a Ojalá en Tele Santo Domingo. Para mí es un honor. Este espacio yo prácticamente casi formo parte de él, Claro que porque siempre he contado con el apoyo y desde mis inicios, porque este es un programa que tiene muchos años, desde mis inicios estuve, antes de ser ministro de la Juventud, viniendo a este espacio, y para mí es muy entrañable compartir contigo, compartir con todo el equipo y venir a este programa. Por eso digo esto, porque te faltó eso, decir, y miembro de este miembro espacio. del equipo de Ojalá. Así es. Qué bien, gracias, Minaya. Y bueno, cuéntanos, ¿por dónde anda la campaña de Abel Martínez? Hemos visto todo este desplazamiento por la línea noroeste, apoteósico prácticamente, ¿no? Fue impresionante. Y sabemos que se está haciendo un trabajo fuerte ahí, ¿no? Con la candidatura de Abel Martínez. Tú eres parte de ese equipo, cuéntanos cómo va. Sí, mira, estamos llenos de entusiasmo. Yo creo que el pueblo dominicano se ha enamorado de Abel Martínez, porque Abel representa la novedad en el proceso, representa la esperanza y también representa la experiencia de una obra realizada en el municipio que ha dirigido como alcalde, convirtiéndose no solo en el alcalde más conocido del país, sino en el mejor alcalde, en el más laureado, en el más reconocido a nivel institucional. O sea que lo de Abel ha sido fenomenal y Abel ha tratado a profundidad muchos temas, y uno de ellos es la defensa de la identidad patria, siendo consecuente con el tema del control migratorio, que lo ha ejercido en Santiago. De hecho, hemos visto gente afines al gobierno decir que el director de migración del municipio de Santiago es Abel Martínez, por la forma que se ha expresado, y ha manifestado que vamos a mantener unas relaciones con Haití, pero que vamos a defender nuestro territorio y crear un clima migratorio adecuado y de acuerdo al marco jurídico institucional del país. Y estos son este tipo de cosas que en el momento que estamos, en el contexto internacional que estamos, las sociedades como están convulsionando, necesitamos en la presidencia de la República una persona que, a pesar de tener cierta juventud y de tener todo ese vigor que te da la juventud, que es importante, también tiene una trayectoria mayor. Creo que cuando Abel llegue a la presidencia va a ser uno de los presidentes nuevos más experimentados que ha tenido la historia de la República Dominicana. Va a llegar con más experiencia que de los últimos 5 presidentes que hemos tenido. Quizá Danilo Medina llegó con esa experiencia. Entonces, habiendo salido del gobierno de Danilo Medina, que es el mejor gobierno de la historia, a nuestro entender, y teniendo que para mí también es el peor gobierno de la historia, el gobierno del presidente Abinader, Abel se encaminaría a retomar ese rumbo que teníamos hace 3 años de crecimiento económico, de estabilidad, de transformaciones sociales, de sistemas, de un Estado eficiente, que sus sistemas funcionaban. Entonces, con lo que el deterioro que ha tenido el Estado dominicano en estos últimos 3 años, una persona como Abel, con el vigor, la experiencia, la juventud y la fortaleza. O sea, Abel es como un combo completo que abarca tantas áreas importantes para dirigir un país, y por eso el pueblo dominicano se ha enamorado de Abel Martínez. Algunas encuestas de esas que andan por ahí provocando a la gente, porque no creo que haya que darle mucha importancia, pero señalan, y en algún momento el presidente Medina también explicó que había una diferencia entre el altísimo apoyo, conocimiento, etcétera, que tiene el PLD y
y el candidato que todavía no llega a empatar con el partido. ¿Cómo va ese proceso? Sí, bueno, es un tema de nivel de conocimiento, que es el primer punto que se trabaja cuando se trabaja un candidato. Primero es tratar de que el electorado te conozca. Y como sabemos, Abel Martínez era una persona que viene de una alcaldía de un municipio y de repente se ha convertido en un fenómeno político en pocos meses. Esa brecha se va cerrando en la medida que Abel va creciendo en el reconocimiento de la gente. Y Abel ha rebasado ya el 75% y pronto, antes de que termine este año, prácticamente el reconocimiento con los dos candidatos, que son candidatos, uno que porta una presidencia de la República con más de 8.000 millones de pesos en inversión solo para su culto personal y para su publicidad personal, y otra persona que ha sido 3 veces presidente, pues Abel Martínez, su carta de presentación, por el contrario, es una buena gestión. Su carta de presentación es su eficiencia. Lo que ha hecho Abel famoso no es tener un presupuesto para publicidad, sino es tener una gestión que el pueblo admira, una gestión que el pueblo respeta. Hay unas situaciones en el país que realmente acuciantes. La crisis económica, hay que verlo en los videos, en las redes sociales. La gente está realmente, y lo expresa, ¿no? Lo expresa, problemas del costo de la vida, los problemas ambientales muy serios, porque son problemas incluso mucho más importantes que el problema migratorio, que es algo que tú lo puedes controlar porque ahí está la ley, porque ahí están las autoridades y porque ahí están las instituciones para eso, pero no se puede decir lo mismo de cuestiones como la crisis medioambiental que tenemos. Ahí está, acaba de derramarse petróleo en Búnker C, más bien, que es un combustible, en la planta esta que ellos instalaron en Los Negros de Asua. Ya sabemos lo que hay con problemas de deforestación, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo piensa abordar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez? ¿Cómo se están trabajando estos temas? La crisis de salud que hemos visto, que se abandonaron los programas de vacunación, el dengue ha vuelto a repuntar en Barahona ahora mismo, el dengue es un problema. O sea, son muchos los temas y que están esperando una solución que no le ha podido dar el actual gobierno. ¿Cómo ustedes están manejando eso en los Sí, equipos técnicos? lo principal en este deterioro que han tenido estos sectores es un asunto de falta de ética y de una corrupción eh, rampante en las dos áreas. La mayoría de los ríos han sido vendidos con excesivos permisos para extracción de materiales, donde prácticamente esto mismo que pasó con esa planta eléctrica, se hicieron protestas para que no se colocara y se advirtió esto y se trajo engañando tanto a los medioambientalistas como al pueblo dominicano, diciéndole que era por un periodo de tiempo determinado y ya esa planta tiene más de un año instalada. Entonces se hablaba de resolver una crisis momentánea y que se iba a retirar. Y no se ha retirado, muy por el contrario, llegó otra. Entonces, esto es un gobierno mentiroso, un gobierno que no tiene los mínimos niveles de ética, un gobierno que su única propuesta es acusar de sus errores a los gobiernos del pasado y con Abel Martínez entiendo, nosotros lo vamos a solucionar primero con el criterio del trabajo, de trabajar para que se revierta ese impacto negativo medioambiental que tiene la República Dominicana y el otro con aplicando los controles que el marco jurídico nos permite, porque es un descontrol. Se está hablando incluso de corrupción en el otorgamiento de los permisos y por eso la proliferación de estos permisos y estamos viendo cómo se están secando nuestros ríos. Pero hay un punto que no se ha tratado en la República Dominicana con ese tema del impacto medioambiental, que es lo que acaba de hacer el gobierno dominicano, de entregarle el manejo de las aguas de República Dominicana a un gobierno extranjero a través de una empresa que va a regular, que es una empresa judía, que se va a encargar de
dirigir todo el tema del control de las fuentes acuíferas de República Dominicana. Eso es insólito. Privatizar el agua, eso va a tener, primero, que es algo totalmente nefasto para la República Dominicana, por el hecho de que es el recurso más preciado que tiene todo sistema ambiental. Y entonces tú entregarla a cambio de dinero, porque a eso es que ha llegado el capitalismo en el mundo. Incluso el capitalismo ha llegado a niveles de deterioro tal en donde en algunos países los jóvenes están vendiendo su sangre, vendiendo plasma para poder pagar un taxi o para poder comprarse una hamburguesa. Entonces, cuando el capitalismo tipifica al ser humano como una propiedad, un rublo dentro de la economía, de hecho, de que el ser humano se convierte en dueño de partes de su cuerpo dentro de un sistema económico, monetario, o sea, monetizado, que tú no eres tu cuerpo, sino tú eres propietario de un cuerpo. Esto es a nivel ético, a nivel filosófico, a nivel de filosofía política, a nivel de humanismo, es un deterioro profundo al cual el capitalismo nos ha llevado. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con la economía de mercado, con cierta intervención del Estado, no exactamente libre, pero no estamos de acuerdo con la deshumanización y con la integración del ser humano como un rublo dentro del mercado, de la integración de los recursos naturales como rublo dentro del mercado. Nos acusan a los progresistas de ser demasiado protectores del medio ambiente, porque nosotros no vemos el medio ambiente como un negocio, nosotros no vemos el medio ambiente como un rublo dentro de la economía, nosotros vemos el medio ambiente como el lugar donde vivimos, como el lugar que nos pertenece a todos, como el lugar que genera el aire que respiramos, el agua que tomamos. Entonces, esta gente han deshumanizado tanto la visión de la política, y cuando digo esta gente, digo a la derecha y a los gobiernos que aunque se pinten de izquierda, llegan con una política extrema derecha, han deshumanizado tanto la política que han convertido a las personas en dueños de pedazos de su cuerpo, y esos pedazos de tu cuerpo tienen un monto económico, un precio económico. O sea, tú no eres dueño de ti, de tu ser, tú eres dueño de, tú no eres tú eres, como decía yo, tú no eres tú eres dueño de ti, propietario de tu cuerpo. Entonces hay una agenda dentro del el equipo de trabajo del candidato para hacer frente a estos problemas tan pronto llegue ahí, porque además no puede perder tiempo. Totalmente, y como he manifestado, estos son los dos ejes fundamentales en los cuales va a girar la propuesta medioambiental del compañero Abel Martínez. Una es la ética y el otro es el respeto al marco jurídico institucional. Tú como candidato, precandidato más bien, ¿no? No sé, sí, precandidato. Ya eres precandidato o virtual candidato a diputado. Sí. ¿Está dentro de tu agenda también como posible representante del Congreso este tipo de temas que son cruciales para este país realmente? Claro, no solo leyes... el presente y el futuro. Claro, no solo leyes innovadoras, como la integración de la economía naranja a una ley que pueda generarle un marco jurídico a nuestros jóvenes que están dedicados tanto a las bellas artes como a las artes modernas, para que se formalice y puedan tener protección del Estado en cuanto a seguridad de salud, plan de retiro y una serie de cosas de las cuales ellos están exentos, y los jóvenes se puedan dedicar profesionalmente a trabajar el arte. Y la preocupación que tienen nuestros artistas, yo he visto grandes pintores conchando con Uber. ¿Por qué? Porque en un momento determinado entran en una baja económica y el Estado es indiferente a esto, y esto no puede ser. Y el arte es parte de lo que nos humaniza, y por eso tienen que estar protegidos nuestros jóvenes artistas. Y por otro lado, trabajando con la ley de los niños con el trastorno del espectro autista. Quiero apoyar la población más vulnerable y trabajar con el recrudecimiento de los regímenes de consecuencia en algunas leyes. Y la ley medioambiental es una de ellas. Tú puedes tener una ley que te prohíba algo, pero si el régimen de consecuencia es flexible y el beneficio es mayor
al régimen de consecuencias, pues tú te atienes a que un día lo atrapen y paguen una multa cuando están sacando millones de pesos en arena, sin importarle el deterioro a la biodiversidad, al medio ambiente, la eliminación de algunas especies, y al final de cuentas lo que van a convertir el país en un desierto. Entonces, por ese tipo de cosas, yo voy a trabajar con esos ejes dentro de mi propuesta legislativa, el trabajo hacia la población más vulnerable, el trabajo al desarrollo económico y al emprendimiento, el trabajo hacia la mujer y al respeto a la mujer, y el trabajo en torno a la juventud, que ha sido prácticamente toda mi carrera. Desde los 12 años estoy siendo activista social y estuve dirigiendo desde el Ministerio de la Juventud el proyecto juvenil del presidente Danilo Medina. Mucha gente pasando hambre, Jorge Minaya. ¿Cómo va a enfrentar o se propone enfrentar a Abel Martínez una situación como la que tenemos, de precios tan altos, de escasez ya en algunos rubros? O sea, hay una queja de la gente respecto a esto. Hay un tema con el INAVIE que fue prácticamente desarticulado en el Ministerio de Educación, y eso ha sido un daño grande a la población estudiantil. La media del precio de un plátano en el gobierno del presidente Danilo, digo la media porque en un momento determinado llegó a ser más bajo, fue de 5 pesos el promedio, y en un momento determinado llegué a verlo a 2 pesos. Entonces, en este gobierno ya está en 25 pesos. Esto es una inflación de un 500%. O sea, que los números que nos están entregando de el nivel de inflación que el gobierno ha proyectado no está ni cerca de la realidad que hay en la calle. La inflación está por encima del 100% anual, si lo vemos rublo por rublo. Pero igual, en las EDES, el precio de la factura eléctrica está, primero, comprobado que algunas de las sedes, sobre todo de ha sobrefacturado sin leer el contador por porcentaje a muchas, eso está documentado, a muchas de los consumidores para bajar el déficit proyectado. O sea, le han robado dinero de los bolsillos al pueblo dominicano para ellos ocultar su ineficiencia. Eso es por el tema de la factura eléctrica. Y la factura eléctrica se ha multiplicado por más de 300% a partir de los últimos 3 años. Estamos hablando de que a este ritmo ni siquiera es que ellos pueden estar planteando en anunciarle una reelección al pueblo dominicano, ni en pedirle al pueblo dominicano que lo reelija. Estamos hablando de que ningún sistema económico de ningún país aguantaría 8 años este gobierno. El sistema económico de República Dominicana, en caso de reelegirse el PRM, colapsaría antes del 6º año de gobierno. Porque a un ritmo de inflación de un 100% y con un deterioro de todos los sistemas, del sistema educativo, del sistema de salud, no hay una sola área que funcione en este gobierno. Una. Nada funciona en este gobierno. Y en ese franco deterioro, el país estaría entrando en un colapso en menos de 2 años a partir de que ganaran las elecciones. Pero estamos hablando de un colapso total. Ya están cerrando. Restaurantes como Chef Pepper acaba de cerrar por quiebra. Y ya están quebrando franquicias que por décadas han sido parte del escenario de la República Dominicana, donde todos hemos ido a Chef Pepper, lo que acaba de cerrar. Y así están prácticamente los micro, pequeños y medianos empresarios ya casi todos quebrados. O sea, esto es algo crítico. Por eso es importante la Alianza por el Rescate. Y en la Alianza por el Rescate nos estamos planteando, de hecho este nombre es muy específico a lo que nosotros vamos al Estado Dominicano. La Alianza por el Rescate busca devolver en el tiempo
lo que habíamos conseguido, las conquistas que el pueblo dominicano había conseguido, donde ya se daba por sentado que los útiles escolares y los uniformes, los estudiantes los tendrían a tiempo y que los libros los tendrían para el inicio del año escolar. Aquí se está hablando que no se sabe si el año escolar pasará completo y los estudiantes nunca van a tener sus libros en la mano, porque toda la planificación del Estado Dominicano se proyectó y se hizo para licitar millones de libros, estamos hablando de más de 10 millones de libros, y se licitó un mes antes de empezar la clase. Estamos hablando de que posiblemente, si se hace eficientemente, lo cual dudo, a mitad de año tendrían los libros. Y si se comete un error como es habitual en el gobierno, pasaría el año escolar completo y los estudiantes no tendrían libros de texto para estudiar. Más que estos libros de texto también vienen con el asterisco de que no fueron como manda la ley de educación, revisado en el Consejo Nacional de Educación. Y no tuvieron las revisiones adecuadas, sino que fueron revisados arbitrariamente y unilateralmente por una comisión creada por el ministro. Y estamos hablando de que no se sabe lo que esos libros tienen. Y nosotros estamos ante una persona que tenía un perfil que se esperaba que iba a ser un buen ministro. Y sin embargo, ha superado lo mal ministro que fue Fulcar. Nosotros pensábamos que ya Fulcar era lo último, lo máximo que podía haber. Pero no, este ministro es el peor ministro que ha tenido la historia de la República Dominicana. Pero ¿y se puede ser peor ministro que Fulcar? Creo que sí. Tú no tienes que explicarme. Creo que sí. Creo que sí, que este es peor. Para preguntárnoslo. Y este es peor porque se ha pasado, porque es una práctica habitual de este gobierno, de echarle la culpa a otro. Entonces, como él recibió de una gente de su propio partido, es lo que se ha pasado el tiempo que tiene ahí echándole la culpa a Fulcar de lo que está pasando. Pero eso lo ha hecho cerrar los ojos y no ser eficiente en lo que él está haciendo. Una mala relación con los gremios, una mala relación con los empleados, porque ha cancelado empleados sin abocarse a la ley, al código laboral y pagarle las prestaciones correspondientes que por ley le corresponden. O sea, ha violado todas las leyes, se ha pasado el Consejo de Educación por donde no le da el sol. O sea, es un ministro que no ha pegado una en el tiempo que está ahí. Mala relación con la prensa, unas discusiones que pareciera una persona autoritaria, pareciera que estamos en un régimen de los años 60, donde un periodista no le puede hacer una pregunta que él no se incomode. No entiendo dónde ya en este tiempo, donde se supone que la transparencia a través de los medios, las redes, tiene que estar cada vez más a la mano de la gente. Tú tienes que estar, como funcionario, tienes que estar cada vez más dispuesto a dar explicaciones y tienes que estar más entregado a que ser sometido a críticas duras y respetar esa libertad de expresión, respetar el derecho que tiene la gente a criticarte y respetar el derecho que tiene la gente a preguntarte también. Entonces, esta persona parece que tiene una mentalidad retrógrada de una ultraderecha de los 60. Minaya, con toda la que está cayendo, como dicen los españoles, el presidente insiste en que él se va a reelegir. Sí, sí. Y además el ofrecimiento que le hace a la gente es honestidad, dice él. Claro. O sea, él le ofrece honestidad, continuará la honestidad. ¿Qué opinión te merece una propuesta semejante? Lo primero es, no le queda de otra porque él está marcando sobre un 40%, 42% en las encuestas que más marca. Estamos hablando de, sí, estamos no le alcanza ya con nosotros unificados para intentar reelegirse. Yo creo que ya esta alianza ha marcado el rumbo de lo que va a ser el país, gracias a Dios, de lo que va a ser el país en los próximos años, del retorno a un gobierno progresista, del retorno a un gobierno que se fije en los más pobres. No le queda de otra porque los demás no marcan ni un 5. O sea, prácticamente no ir sería entregar el gobierno sin batallar, y ellos van a batallar. Tiene que ir obligado. Tiene que ir obligatoriamente. Y por otro lado, su discurso denota, primero,
lo que ha sido el fracaso de su gobierno. Porque cuando tú vas a hacer un discurso de reelección y no tienes ni siquiera algo que decir para que la gente vote por ti, o sea, no hubo en su discurso un solo pronunciamiento a favor de su gobierno. Yo quiero que seguir en el gobierno, pero porque yo hice esto, hice aquello, hice esto. No hubo un pronunciamiento que dijera que hizo un gobierno siquiera. Y, por otro lado, dividir entre el serio, nosotros somos los serios, y y ellos se juntaron porque con lo que los iguales se juntan. Y es cierto, nosotros somos discípulos de Juan Bosch y nos juntamos y tenemos muchos puntos en comunes. Pero lo que estamos viendo dentro del PRM es la incursión del narcotráfico dentro de las filas del PRM. Diputados que han sido extraditados, otros que están renunciando. Y un partido que ha tenido para poder brindar cierta tranquilidad a la opinión pública que prácticamente empeñar su poder de decisión y entregarle a una agencia internacional, que es el Departamento de Estado, para que le diga quién sí y quién no va a correr en su partido. Estamos hablando que esto es una locura, esto es impensable. Y mucha gente me ha preguntado en ese sentido, pero el PRD ha utilizado información del Departamento de Estado para... Y yo le he dicho, bueno, una cosa es que tú utilices mecanismos como nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, que estamos exigiendo un documento de conducta, de buena conducta, de no antecedentes penales, para inscribir los candidatos. Eso se exigió. Pero no quiere decir esto que nosotros le mandamos un documento a la procuradora a decirle, mire, lo que usted quiera aquí se va a inscribir y el que usted me diga que no, yo no lo voy a inscribir. Esto es diferente. Una cosa es usar la información y otra cosa es entregarle a su independencia y algo que es su responsabilidad legalmente, porque está en la ley de partidos políticos, el tema de que se le otorga la responsabilidad de elegir democráticamente a los candidatos. Esto es una locura nunca antes vista. Entonces, sí, si los iguales se juntan, nosotros creemos que hay mucha gente seria en el PRM, creemos que hay mucha gente con mucha visión y jóvenes muy inteligentes y gente con mucha trayectoria también, muy respetado, y gente que aprecio mucho, que yo no me atrevería a decirle eso, que son iguales que ellos, que los iguales se juntan. Yo creo que es una misma falta de respeto de ellos decir que los iguales se juntan porque ellos están juntos con gente que no son iguales que ellos, según mi criterio, ¿verdad? Yo no creo que ellos están en eso. Tú estás aspirando a una diputación por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, ¿no? Sí. Y tú estás mirando cómo está este municipio nuestro, este distrito nuestro, en manos de un ayuntamiento que hemos visto cómo se maneja. Está lleno de basura por todos lados. Sí, así lleno de basura. Y nada, porque está a la vista, ¿no? El transporte, todo lo vemos. Realmente hay una situación calamitosa. Si el país está en situación calamitosa, el Distrito Nacional está igual que el país, en una situación calamitosa. ¿Qué ustedes piensan hacer con el Distrito Nacional? Ahí veo aspirando a la sindicatura a Domingo Contreras. Sí. Ustedes mantienen siempre una colaboración de mucho tiempo en esto. Además son miembros de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, candidatos. ¿Y qué ustedes piensan hacer con el Distrito Nacional? A ver cómo es que vamos a salir de esta calamidad. Mira, es el proyecto más lindo que yo he visto. El proyecto de Domingo Contreras es el proyecto político más bonito que yo he visto en todo lo que tengo trabajando política. Porque Domingo es un político tan acabado, con tanto conocimiento de causa y tanto conocimiento de la capital y de las necesidades de la capital. Y cuando tú ves una persona que tiene esta capacidad, esta mentalidad para impactar todas las áreas con un proyecto, con una propuesta como esta que tiene Domingo, de trabajo medioambiental, de trabajo con el ciudadano, de la integración del ciudadano a una ciudad que sea amigable al ciudadano, que tenga los espacios públicos pertinentes para desarrollar una vida digna, una vida de ocio, pero de trabajo también, que tenga todas las herramientas de la ciudad para desarrollar no solamente el tema de infraestructura de la ciudad, sino que el ciudadano sea parte
de ese desarrollo, la mentalidad del ciudadano, la educación del ciudadano. Y cuando veo a Domingo Contreras explicando su proyecto, yo me quedo admirándolo cada día más con las condiciones que tiene el compañero Domingo. Y Domingo ha planteado la solución al tema del drenaje pluvial, con todo esto que cuando llueve en la capital dominicana, en lugares, incluso a partes altas, donde podrían tener desembocaderos y no lo tienen por falta de trabajo, porque los invernales se tapan y porque no se recoge la basura a tiempo de los tanques y se voltean y tapan los filtrantes, porque el polvillo que se genera con el tiempo y la arena que se arrastra con la lluvia llena, los invernales, ¿no? Y lo otro es la solución que se hizo en la Núñez de Cáceres, que eso era, usted se acuerda, antes de eso. Y Domingo decía, ¿por qué no se puede replicar esto? Esto se hizo con una canalización hacia el mar, por debajo de la tierra, y llega desde la Núñez hasta el mar. ¿Por qué no se puede replicar esto en el Naco, por ejemplo, que se llena de agua completo? O en otros lugares. El saneo de las cañadas. Lo que hemos visto es lo contrario, una ineficiencia de este gobierno en el manejo de este tipo de cosas, no solo del gobierno municipal, sino, por ejemplo, vimos que la CAS hizo una obra en la cañada de la rotonda de Cristo Rey, y lo que hizo fue hacer la obra más bajita que el caudal de la cañada. Antes, cuando la cañada estaba sin hacer, pasaba el agua normal. Ahora ellos hicieron una obra y lo que hicieron fue tapar la cañada. La cañada tiene que salir arriba de la obra. Es una locura, porque son unos niveles de ineficiencia que son prácticamente incomprensibles. Nosotros quisiéramos que ellos pudieran hacer un buen gobierno, porque le conviene al país. Pero es lamentable la forma en que solo se enfocan en hacer las cosas sin implicar al ciudadano, sin conocer el sentimiento del ciudadano, sin importarle los resultados, a la carrera algunas veces y otras veces simplemente iniciarla. Lo vimos ahora con lo de San Cristóbal, que este problema de esta explosión, que no ha tenido una explicación clara de este gobierno, donde todo el mundo sabe que ahí pasó algo más porque los plásticos no explotan. Aquí lo que explota es la pólvora o lo que explota son los explosivos. Y esto es un explosivo de 2 cuadras, esto no fue un explosivo de un incendio. Y se ve claramente en un programa que hizo Alicia Ortega que el incendio inició en el patio. La explosión inició en un patio, no inició dentro de una... Y se ve claramente en un video hecho por un dron. Sin embargo, lo que se ha destapado es Roberto Ángel Salcedo a decir que van a construir una plaza en honor a los fallecidos. Porque le interesa hacer una obra para buscar contratistas, para buscar... O sea, no está pensando en que hay personas que perdieron un brazo, un pie, que perdieron la vida, que hay familiares que están pasando por una pena, por algo que el Estado es el responsable. Porque el Estado es el responsable de velar las operaciones de las industrias. Y esa industria estaba cerrada por mala operación. Pero además, si hubo algo más, que no fue eso, también el Estado de establecer los regímenes de consecuencias necesarios ahí. Entonces, en vez de estar pensando en esto, se le propone hacer un negocio ahí, una construcción, para dársela a un ingeniero de ellos. Y no están pensando en el ser humano. Y cuando reciben estos ataques, que nosotros lo empezamos a hacer inmediatamente, pero ven acá y la parte humana, ¿dónde está? Le van y le llevaron 2,000 pesos a cada uno de la familia de la víctima. ¿Usted sabe lo que es eso? Ay, madre. Mira, se nos que le van a pagar 10,000 pesos mensuales, que le van a pagar durante X meses. Sí, algo así creo que eso es lo que vale una vida humana. No, eso es increíble. Eso es increíble. Nosotros tenemos que insistir primero en el humanismo, tenemos que insistir en la ideología, porque la ideología es el eje que va a regir cualquier función pública, la ideología, porque es el filtro, es el enfoque, es por donde tú ves. Y si tú ves la cosa desde un punto de vista económico y material solamente, entonces tú no te vas a enfocar, el ser humano te va a importar. Entonces eso es lo que pasa, la gente tiene que entender lo importante de saber
cómo piensa el político que te va a dirigir, cómo ve el político la cosa pública, qué significa el Estado para el político. El gobierno de los fideicomisos y las APP. Claro, un grupo de popis que lo que están es solamente trabajando entre ellos. Repartiendo lo público. Claro, claro. Trabajando entre ellos sus negocios. Así es. Jorge Minaya, gracias por estar aquí en Ojalá una vez más. Cada vez que ustedes quieran, de verdad. Para mí, esta es mi casa. Yo me siento como en mi casa, ¿verdad? Invítate tú mismo. Un abrazo. Claro, aquí en Ojalá, en Tele Santo Domingo. Usted quédese ahí, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.